Los de la élite conservadora sostienen que si no se tiene un corazón duro, no se sirve para la política, los negocios o la religión, porque en cada una de esas actividades humanas se deben tomar decisiones a veces muy duras para enderezar el rumbo del mundo. Las guerras santas, la Inquisición, el Santo Oficio, los caballeros templarios, los cruzados, algunos grupos de masones, el Yunque, el Muro, los cristeros y el PAN, que derivó del Yunque, fueron grupos sectarios creados por la derecha, sostenidos por la derecha, para enderezar al mundo, cuando el mundo se enfile hacia rumbos indeseados. ¿Y qué caminos son los que la derecha no quiere que la humanidad recorra? Bueno, si nos apegamos a la Biblia, veremos que después de que Jesús se fue de entre los que lo guían alrededor de María, madre de Jesús, se congregaron todos los que lo amaron y en grandes construcciones hicieron vida común. Todos daban un diezmo de sus ganancias para crear fondos de ayuda a viudas, enfermos y ancianos, así como huérfanos accidentados en el trabajo, y para que todos sobrevivieran durante los tiempos de emergencia. En esa congregación marista nadie se moría sin ayuda. Todos tenían trabajo, todos recibían justicia y todos comían. Es decir, María podía ser considerada cofundadora del primer comunismo cristiano de la historia de la humanidad. Ese es uno de los caminos que la derecha radical y sus seguidores no quieren que la humanidad recorra, y combatieron a los revolucionarios comunistas cristianos ferozmente. Las historias del circo romano, usando a fieles seguidores de Jesús, el Cristo, contra bestias feroces para divertir al pueblo, el famoso pan y circo romano. A mi parecer fue el emperador Constantino el que se encargó de pudrir al cristianismo desde su nacimiento. Karl Marx, Hegel, Antonio Gramsci, Pierre-Joseph Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, creadores del comunismo moderno, de la doctrina del anarquismo y del pensamiento del federalismo, fueron luces que iluminaron caminos diferentes para la humanidad, y a todos ellos las élites los combatieron hasta el exterminio. Ricardo Flores Magón y sus hermanos y amigos pelearon hasta la muerte para hacer saber a los mexicanos que la dictadura de Porfirio Díaz y sus políticas a favor de los fifís no era lo único posible, que había otras maneras de vivir la vida. Francisco I. Madero, haciendo una revolución, mostró a los mexicanos que el generalísimo Díaz solamente era un espantapájaro de los conservadores, que haciendo a un lado a ese muñeco de paja y trapos viejos de relumbrón, se podía tener alimento, justicia e igualdad. Eso no le gustó a la élite. Se burlaron de Madero, lo ridiculizaron, usando periódicos, le dieron un golpe de estado y lo asesinaron para colocar a uno de esos gobernantes que tanto les gusta. En esa ocasión fue al Chacal, Victoriano Huerta. Las élites mexicanas estaban felices con el maximato de Plutarco Elías Calles. Se reían a mandíbula batiente con las humillaciones a las que el jefe máximo sometía al presidente en turno, y se encolarizaron cuando el general Lázaro Cárdenas del Río se rebeló y echó del país a Elías Calles. Cuando Cárdenas expropió y nacionalizó el petróleo se volvieron casi locos, y movimientos religiosos como el Yunque intentaban someter a la población por medio de las normas religiosas. Si apoyabas a Cárdenas se te negaban servicios, como los bautismos, las bodas, los servicios funerarios, y muchos eran condenados a la proscripción social. Con el Yunque también crearon un grupo político que combatía todo lo que hacía Cárdenas. A esa red de Lampa le llamaron Partido de la Acción Nacional, el PAN. Hasta 1988 los conservadores dominaron al país y para conseguirlo se disfrazaron del PRI y después del PAN. Crearon muchos partiditos políticos para que contemplaran el circo político durante casi 100 años y ostentaron el poder usando al PRI. Cuando la gente se hartó, entonces gobernaron usando al PAN, pero los religiosos mochos panistas resultaron los peores gobernantes de la historia. Hasta un idiota como Miguel de la Madrid Hurtado era mejor que todos los presumidos e hipócritas panistas. La mal llamada élite mexicana, que más que élite son parásitos, pensando en el futuro ya que siempre lo hacen, decidieron crear un estado dentro de otro estado y fundaron los organismos autónomos como el INE, el TRIFE, el INAI, el CRE y otros. Se apoderaron del poder judicial y del poder legislativo, para gobernar desde ellos sin que importara a qué pobre imbécil colocaran en la presidencia. A pesar de todo esto, en el 2018 llegó a la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador y la preandilla, creyendo que solamente era una piedra en su camino, intentó quitarlo a patadas mediáticas, pero fracasaron mediocremente, y Claudia Sheinbaum gobernará 6 años más. Para ellos, los que no entienden, en esas basinicas que llaman cabezas, y están planeando cómo meter a la cárcel a AMLO y así poder derrocar a Claudia. La preandilla todavía mantiene su dominio en 4 estados de la República: Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. La situación de esos 4 estados es lamentable en asuntos de trabajo, situación social, justicia, salud y derechos humanos. Pero es Guanajuato el estado que sobresale de acuerdo con el Coneval y al INEGI.
Ambos institutos, en su último estudio, reportaron que Guanajuato es la quinta economía del país, el primero en pobreza extrema, en drogadicción, en violencia, en asesinatos, en deserción escolar, en muertes violentas de menores, en feminicidios, en tráfico de drogas y un largo etcétera. El Coneval indica que el municipio de León, en Guanajuato, es el más pujante en creación de riquezas y el que más pobres en situación extrema tiene. Indica que el corredor industrial tiene 8 de los 46 municipios guanajuatenses, que concentran la mayor riqueza del estado, pero a la vez tiene el 60% de los más pobres del estado. La regeneración nacional no llegó a Guanajuato. Lo evitó la preandilla que gracias a Carlos Salinas de Gortari domina el estado desde 1991. Desde entonces han tenido gobernadores nacidos dentro de la religión católica y educados por el Yunque. El último gobernador es Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que acompañado por el fiscal Carlos Samarripa se opusieron a las políticas sociales y a la estrategia de seguridad de AMLO en complicidad con las organizaciones criminales de Jalisco y de la Santa Rosa de Lima. Han boicoteado todo lo que hace la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, para que sigan funcionando impunemente su propio y podrido sistema social, económico y político, que ha hecho tan ricos a los poderosos y a los integrantes de la preandilla. Diego Sinué Rodríguez ya se va, pero los oligarcas no se preocupan porque queda en su lugar Livia Denis García, quien cuidará los intereses del PRIAN, y si no lo hiciese que el Yunque se lo demande. Además, los dueños de Guanajuato tienen otra garantía. Carlos Samarripa no continuará como fiscal porque la gobernadora quiere taparle el ojo al macho, pero pondrá a alguien que cuente con la bendición de esa corrupta élite. Y como si fuera ministro de la Suprema Corte y para autoelogiar su pésimo trabajo, la pérdida de vidas y la drogadicción a las que sometió a Guanajuato durante 15 años, Samarripa se otorgó una jugosa pensión de retiro y convertirá en magistrada a su esposa. ¿Y de verdad habrá alguien que crea que con la llegada de la nueva gobernadora se acabará el suplicio de los de Guanajuato? Pues no, porque el sistema que más conviene a la preandilla es ese. Y si la ciudadanía no se decide a votar para que la transformación llegue a su estado, entonces la miseria, la drogadicción, la pobreza extrema y desgraciadamente la pérdida de vidas seguirán. Si te gustó el video, ayúdame a llegar a más personas, comentando, suscribiéndote, dándole clic a la campanita y recordando que aquel que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Prohibido olvidar.